Buenas tardes a todos y a todas. Plácenos ahora reanudar el Congreso, atendiendo a los apartados que figuran en el programa. Vamos a hablar en esta mesa sobre conservación, restauración y resiliencia del patrimonio industrial mueble. Atendiendo a las circunstancias, ¿no?, que son propias, como conocéis, también como yo, de los congresos, las limitaciones de tiempo son evidentes, vamos a tratar de ajustarnos, pero precisando y confirmando, ¿no?, que los retos y objetivos, ¿no?, de todas las comunicaciones, ¿no?, en el contexto del apartado y del congreso pues se cumplan, ¿no? Vamos a tratar un poco de ser lo más fluidos posible y lo más rápidos posible, pero sin perjuicio de que el rigor y la amenidad que son propias de las comunicaciones se cumplan, ¿no? Para introducir este apartado sobre conservación, restauración y resiliencia, tenemos como ponente invitado nada más y nada menos que a Rafael García, profesor de la ETSAM de la Universidad Politécnica de Madrid, director del aula GIPAI, ¿no?, ese clúster, ¿no?, de entidades de la Universidad madrileña que trabajan desde el campo de la arquitectura y la ingeniería en la valorización, el estudio e investigación del patrimonio industrial. Rafael García nos va a plantear un marco introductorio dentro de los ítems que comentamos y a continuación de su ponencia continuaremos con las comunicaciones que están previstas en el programa y que ya Julián anteriormente comentó, y por lo tanto están aquí las personas para que, digamos, tratamos de actuar lo más diligentemente posible. Lo mismo David Rovira, que las personas y colegas del Museo Nacional de Ciencia y Técnica de Cataluña, y también el propio Julián, que será un poco el epílogo de este apartado en el día de hoy. Sin más preámbulo, voy a dar la palabra a Rafael y comenzará con su ponencia. Trataremos al final, en función de los tiempos que tengamos, la oportunidad de poder establecer alguna pregunta y coloquio correspondiente, pero veremos el desarrollo, que confiamos, y seguro que así será lo más firme y posible, ¿no?, y rápido posible. Bueno, pues muchas gracias. Espero que se esté escuchando mi voz. Yo no controlo esto. Es un honor, desde luego, la invitación que se me ha realizado, que digamos que algo de culpables hay aquí, de figuras presentes. Julián siempre es culpable de algo. Y en este caso, una conversación que tuvimos, que yo dije, pues mira, la verdad es que de ese tema yo soy un poco intruso, o sea, no es mi tema, ¿no? Pero se me había ocurrido que a lo mejor mezclando cosas, pues, y cogiste así como el guante, creo recordar, y me encuentro pues, que en uno de los correos, cuando lo abro, pues esa conversación así como informal se había convertido en una invitación, ¿no? Así que no sé muy bien si acabará siendo de interés, pero el tema es explícito, o sea, lo leemos y es de esto de lo que voy a hablar, ¿no? O sea, pues que hay un campo mueble y un campo inmueble que quizá están demasiado disociados, ¿no? Hablamos con frecuencia. Nos centramos, pues desde luego, los arquitectos, eso que dicen los monumentos, nos preocupamos de los monumentos, ¿no? Pues sí, nos gustan los monumentos, ¿qué lo vamos a hacer? y luego, claro, están muchas otras cosas que no son eso, ¿no? Y ha sido el aprendizaje, yo creo que de todos los que nos hemos ido introduciendo en esto, pues ver que las cosas son más, independientemente de que uno no dé más que para hablar de lo suyo, pero bueno, que puede involucrarse, ¿no? Antes de nada, y quiero decir que esto es una bandera palestina. En Madrid no nos dejan ponerlas en las aulas. Bueno, se ponen muchas veces, pero no nos dejan oficialmente. Y poco más, o sea que lo que voy a tratar es un poco de hablar de reintegración, de hablar de conexiones, de relaciones, de situaciones que pueden ser algunas singulares, otras pautas que
que han obligado, ¿no?, a esta dependencia mutua, obligatoria, de condicionantes y de, desde luego, complementariedad muy clara entre pues, todo lo que son estos mecanismos, estos procesos, estas maquinarias y los envolventes o los aspectos, digamos, de patrimonio inmueble, ¿no? Bueno, yo tiendo a pensar un poco de mutuo, pero yo creo que no es mutuo, que la dirección es muy clara. Primero están los mecanismos y están los procesos y demás, y luego pues vienen los técnicos correspondientes para ir terminando un poco la instalación, ¿no? Esto que tengo aquí, a ver, ponerlo en orden, esto es una pequeña cuña que paso muy rápido, y es, bueno, mirar, y si me equivoco se me puede corregir, pero en la Carta de Nizhny no se habla de patrimonio inmueble. Perdón, mueble, no se habla de patrimonio inmueble. Pero en algunos textos que pueden ser así un poco referenciales o tal, si va escribiendo, en realidad tampoco. Textos de Tichy Internacional, etcétera, no es una cosa explícita. Sí es verdad, y por eso está subrayado, que el patrimonio, que en el plan de patrimonio industrial sí ahí ya entra. Y en las ediciones anteriores, pues está, pero digamos más implícitamente, ¿no? Por lo tanto, la ocasión es para felicitarnos que sea explícito ahora y en cierto modo recoge una trayectoria que sería necesaria. Dejamos la cuña. Yo creo que esto lo explica, o sea, explica lo que a mí me interesa, o a lo mejor que puedo un poco, que se ha hablado aquí, o sea, si es que no se descubre nada, pero bueno, a lo mejor vía de ejemplos y tal, pues abundamos un poco. La máquina de vapor de la antigua fábrica de moneda y timbre, que está en Industriales, y la planta de aquella fábrica. Y las preguntas, ¿dónde estaba? ¿Cómo se relacionaba con el resto? Yo creo que se abre una investigación porque yo no he encontrado respuesta. Y hay estudios serios sobre la fábrica y demás, ¿no? La situación habitual, pues ya la sabemos, esto es Clesa, y sí sabemos que estuvieron las líneas de embotellado y todo esto, estuvieron en ese espacio, en la nave precisamente que se llama de embotellado, son dos naves a distintos niveles, pero lo que tenemos es esto, ¿no? No sé si va el puntero. Pues el puntero es este. Bueno. Pues es esto, unas naves vaciadas, etcétera, que no es muy distinto a todo lo... Aunque hay testimonios y muchas fotografías, desgraciadamente demasiado parciales, de quizá las que después se publicitaban, porque venían los alumnos y de los colegios y todas las visitas que se hacían, y se cogían las fotos que, bueno, pues esto era una industria emblemática, modernísima, etcétera, ¿no? El ideal, yo creo que estaría más por aquí, ¿no? Claro, el ideal de poder encontrar un proceso completo, como el que representa esta imagen de un ingenio habanero en el ingenio Álava, con la estructura y todas las máquinas, la de vapor, todo, pues esto sería el ideal, ¿no? Muy ausente. Por eso yo creo que situaciones como la que estamos aquí, o como la del antiguo congreso en Balmaseda, son excepcionales, ¿no? Son, bueno, me ahorro los calificativos, ya se han dicho todos, ¿no? Pero muy difíciles, ¿no? Y para hacer todas esas preguntas que, bueno, pues, claro, hay personas mucho más capacitadas que yo para ir respondiendo, ¿no? Pero, ¿qué se me ocurrió? ¿Qué podría hacerse? Pues como explorar un poco este tema, ¿no? O sea, explorarlo en distintas situaciones, en la historia, en casos más antiguos, más modernos, ¿no? En distintos ámbitos, en donde la complementariedad sea más clara, donde la singularidad sea distinta, donde algo esté claro, algo no esté claro. A mí me pareció que el tema este de los molinos era muy atractivo, a efectos de un diálogo o una comparación entre lo que puede ser lo mueble y lo inmueble, ¿no? Y los de viento, por ejemplo, que ya de por sí se mueven, ¿no? Entonces, estos son los primeros molinos de viento de finales de la Edad Media, el tipo molino poste llamado,
que era un molino pues que era un poste, o sea, es que era una carcasa que nos hace la relación entre carcasa y mecanismo, carcasa y maquinaria de una manera muy clara y muy avanzada, podríamos decir, y que todo eso, pues, con un robustísimo eje, se hacía girar, no en movimiento, pero para orientarlo al viento, ¿no? Y esta es un poco la base de todo lo que va por... Pero, claro, yo viendo esta foto de la ilustración, a mí me asaltan las dudas de decir, bueno, aquí qué es lo mueble y qué es lo inmueble, ¿no? Está tan incardinado una cosa con otra que esas diferencias no siempre son tan evidentes, ¿no? Ya hablaremos casi un poco de inmuebles casi prêt-à-porter, ¿no? Que me los llevo y los pongo, y otros el anclaje, ¿no? La historia de los molinos tiene bastante... Bueno, por supuesto, es todo un mundo, ¿no? Esta es la modificación o el avance que hace Simon Steffin, holandés, ya en el siglo XVI, muy interesante porque lo que hace es que no, vamos a ver, independizar el movimiento del eje del movimiento de la cabeza, por un sistema muy sencillo, que es encamisar el eje, es decir, hacer un tubo dentro del cual está el eje motriz, ¿no? De tal manera que ya no todo tiene que estar arriba. Ya no todo tiene que estar aquí arriba, y parte del mecanismo se puede transmitir y hay cosas giratorias abajo, lo que no tenía el sistema anterior, para desecados como era en Holanda, para molinería, para lo que se quiera, ¿no? Pero, bueno, no lo he dicho antes, pero que bueno, es que es esta y me he pasado, bueno. Pero yo creo que aquí, un poco desde el punto de vista de mueble e inmueble, a mí me parece que empieza a haber una disociación, ¿no? Una disociación, y lo inmueble empieza a ganar terreno, ¿no? Empieza a ganar terreno. Y ya este trípode, pues se convierte en algo como habitable, una casa o no sé qué, puntos para lo inmueble, ¿no? La verdad es que creo que la historia de los molinos es en realidad una historia de evolución cada vez más a un protagonismo de lo inmueble, ¿no? Pero bueno, esto pasamos rápidamente. Otros tipos de molinos, el molino torre, que es coger el suelo del molino y ponerlo arriba, más alto, con una plataforma para giro, pero en realidad eso que era lo mueble anterior, pues ha quedado reducido a esta pequeña cabeza, que además ahora ya gira anularmente y tal, ¿no? Y pongo fotos rápidas, como esto sobrevuela la ciudad, adquiere un protagonismo que tuvo pues a partir del siglo XVI, sobre todo XVII, en Perfil de las ciudades, que hoy ya desconocemos, algún caso holandés, y cómo esa parte inmueble pues va ganando terreno, molino edificio, en Ámsterdam, en Alemania, fusiones con elementos puramente más arquitectónicos, efectos de fusión, molino granja, en fin, un poco todo lo que queramos, ¿no? Bueno, y hay una cuestión sobre el tiempo. Estos son ejemplos, entonces se corta donde se quiera. O sea, que cuando llegue el tiempo, pues no hay problema. Que yo creo que ya se va ilustrando y tiene su propia... Esto es la máquina de vapor. Bueno, esta es la de Newcomen, ¿no? La máquina de Newcomen. Y a mí siempre me llamó la curiosidad una cosa. La representación iconográfica típica es esta, reproducida N veces por todos los lados, con más colorín, con más no sé qué. Y yo pensaba, digo, bueno, ¿y esto era así? O sea, no estaba metida dentro de una construcción, o sea, no había elemento inmueble, eran unos muros solo de contención, porque siempre la representan así. Afortunadamente hay un archivo fantástico, que es el archivo de Soho, de Birmingham, que tiene multitud y además online y tal. Y realmente pues, podemos ver que no es tan así, es decir, que cuando hay alguna ya concreta, con la caldera abajo y el émbolo arriba, pues sí que está cubierto. O sea que esto yo creo que es un diagrama que ha pasado así, como liberado de elementos para comprenderlo mejor, ¿no? Y cuando llega la máquina de vapor, pues efectivamente la máquina de vapor, ya todas las que se representan pues van teniendo su techado, o sea, hay un cuerpo de edificio
inmueble que alberga al elemento mueble, vamos a decir. En máquina de vapor apreciamos claramente pues, que la caldera, en primer lugar, queda separada, ¿no? O sea, queda separada, no está debajo, sino que ya es una cosa que se segrega, fuera de lo que va a ser la casa de máquina, podríamos decir, ¿no? Tanto en este caso como en otro. Aquí lo vemos igual. E incluso en estas representaciones de las primitivas, de las más básicas, verticales y demás, que por cierto está en concreto, es la que se atribuye, el dibujo que se atribuye a Agustín de Betancourt copiando la máquina de Watt. Bueno, son cosas creo que bastante quizá conocidas o divulgadas, pero bueno, yo quería quizá centrarme en la relación de espacios que generan, qué cosas, y sí que observamos pues, que tiene unas dependencias. Esta máquina de vapor tiene que ser sujetada, anclada a distintos puntos, que son los que dan un poco el sentido de esos espacios y de esas estructuras que lo albergan, ¿no? Perdonad, este es un boceto muy tosco, si queremos, pero que yo creo que nos cuenta qué puntos son cruciales para que una máquina de vapor funcione, ¿no? Dónde tengo que sujetarla y dónde tengo que anclarla, que lo vamos viendo, ¿no? Y es bastante fundamental este muro, que muchas veces se traza como un muro que separa como en dos cámaras, ¿no? Cámara de rueda y cámara de émbolo, ¿no? Que lo vamos a apreciar muchas veces. No es fácil, o por lo menos a mí no me ha sido fácil encontrar, representaciones más en planta de las máquinas de vapor primitivas, pero en las que hay sí que está claro que las calderas es algo separado y la máquina tiene dos compartimentos, aquí dos compartimentos, aquí también dos compartimentos, ¿no? No son fáciles las representaciones donde hay una máquina montada sobre la instalación, ¿no? Y nos hablan un poco de esta división que se va formando y cómo va generándose, digamos, una tipología de cuerpo para la máquina de vapor, ¿no? Aquí vemos Albion Mill, teóricamente la primera harinera en que se instala una máquina de vapor en Londres, bien conocida, etcétera, con el esquema de cómo estaba o cómo se cree que estaba. Y ya vemos que efectivamente ya se habían reservado como estos dos compartimentos, ¿no? ¿Sería un bien realmente puramente inmueble esa máquina de vapor que sola no se tiene en sí mismo, ¿no? que tiene que estar siempre ligada a un edificio? Bueno, pues a lo mejor es no sé si muy estéril o dice algo, pero al menos plantea esa pregunta. Y sobre todo quizá cuando lo comparamos con cómo solemos ver las máquinas de vapor montadas en museos, etcétera, en donde hay una columnata omnipresente en todas, incluso la de ingenieros industriales en Madrid, que a mí me dio que pensar si no era algo que se hacía cuando la máquina de vapor de algún sitio se traía y había que montarla, si no se montaban estas columnatas preciosistas y ad hoc para que la máquina de vapor pues, se pudiera exhibir, ¿no? Mi visión actual es que no, que probablemente sí que estaban así. Hay representaciones en que pero ¿esto qué querría decir? Que ya se está convirtiendo en un bien más transportable. O sea, la máquina de vapor pasaría a ser un bien mueble, ¿no? Un bien mueble, teóricamente. Paso rápidamente. La casa de máquinas se constituye como algo muy claro y separado en general pues de una fábrica, por ejemplo, de una fábrica textil. Yo creo que lo conocemos, pero darnos cuenta de que está muy vinculado a la evolución de la máquina cuando los cilindros son horizontales, ¿no? Porque ya prácticamente
un elemento que no hay que separarlo en dos partes, que puede estar anclado perfectamente y también más fácil como de transportar, o sea, simple cuanto le puedo proporcionar un suelo y un espacio para la rueda, pues más o menos sería en esta idea transportable, ¿no? Y genera, desde luego, un espacio que, sobre todo en la industria textil de cierta importancia, pues tuvo gran protagonismo, ¿no? Que es pues, la casa de máquinas, ¿no? Que pues vemos de una manera muy, muy evidente. Y aquí yo creo que también hay un detalle, que es que en determinado momento hay un cambio de tecnología y se sustituye el sistema de ejes y engranajes, por lo menos en la parte más motriz, por un sistema de cintas que viene de Estados Unidos, los años 70 aproximadamente, y hace que prácticamente desaparezcan los grandes ejes para pasar a ser directamente de la rueda volante o una paralela, pues un sistema de cintas de algodón que van a cada uno de los pisos, ¿no? Esto obliga a un espacio un poco peculiar, que a mí me gusta un poco señalar, que es lo que llaman el rope race, carrera de cintas o algo así, o cámara de cintas, que, bueno, pues que está en las últimas textiles importantes, y que es algo muy estrecho, largo y alto, y está como encajado en todas las bueno, probablemente sí lo conocemos más, pero creo que es una singularidad de una exigencia espacial muy clara de la máquina, vamos, de este tema textil, ¿no? También esto es muy conocido y es decir que cómo se colocan, llenándolo todo, ¿no? Las máquinas se colocan llenando todo lo que se puede. Este es un primer testimonio que sigue siendo valiosísimo por toda la información que nos puede dar, de arquitectura, de construcción, de todas las cosas. Y aquí vemos cómo llenan el espacio con esa primera máquina, la más sencilla, la de Arkwright, que pues llena todas las plantas, ¿no? Y cuando vamos viendo planos, pues resulta que la maquinaria, o sea, la arquitectura está hecha para envolver, llenando al máximo toda esta cuestión, ¿no? Y evidentemente tiene que ser compatible con la construcción, ¿no? Y hay algo que quizá, no digo que se pase por alto, pero bueno, no se le presta tanta atención, es la estructura real que hay para máquinas pequeñas al principio y más grandes, esa estructura, qué módulo tiene, qué dimensiones para poder acoger todo esto, ¿no? Entonces, bien, van apareciendo unas modulaciones que son interesantes y a veces también un poco preguntarse por tema de dimensiones, ¿no? O medidas de todo esto, ¿no? Hice algunos tanteos y tal, y vas viendo pues que en un principio todo eran dimensiones pequeñas, 3 metros por 3 metros, una cosa así, y luego esta dimensión más pequeña, de en torno a 3 metros, incluso menos, se mantiene y crecen las modulaciones en sentido de alargarse. 3 metros por 4,5, 3 metros por 5, 3 metros hasta 6, una cosa así. Durante mucho tiempo, y casi entras en el siglo XIX con esa dimensión, ¿no? Es más raro encontrar cosas cuadradas que ya llegan como más al final, ¿no? Y esto pues da lugar a que en realidad la visión que uno tiene de los espacios cuando están normalmente sin máquinas son espacios galerías. O sea, son crujías lo que van formando estos soportes, ¿no? Lo vemos en todos los planos, ¿no? Que todos son como rectángulos y una idea de alargamiento que además coincide pues, con lo que nosotros vemos. O sea, una especie de sustitución del muro por pilares que van en esa dirección. Y están también pues en esto, ¿no? En planos más de detalle, vemos que son como los rectángulos y cómo se hace, todo esto se ha estudiado mucho y bueno, no vamos a continuar más. Sí, decir que el paso a cuadrado, la verdad es que se da bastante tarde, ya con cosas generosas, llegando a los 6 por 6 metros o algo así. Tiene mucho que ver el cambio, el abandono del sistema de bovedillas con el sistema de losas de hormigón que
ya a comienzos en las últimas fábricas de hilados o textiles de comienzos, segunda década del siglo XX, pues se empiezan a generalizar, ¿no? Un salto un poco con medidas, otras exigencias, otras medidas. Quizá la fábrica ya de ensamblaje, la fábrica de mecanizado general, que es muy impulsada en Estados Unidos, da un salto a las dimensiones. Y sobre todo Albert Kahn, que puede ser un poco el referente, da ciertos consejos. Para una fábrica estándar, la que se puede hacer prácticamente de todo, con como 7,5 por 12, que también es algo un poco rectangular, pues es válido. 12 por 12, pues también, si queremos más grande, hasta 12 por 18, cosa que se va más o menos cumpliendo en esas fábricas que son solo de un piso y que permiten pues esa flexibilidad. Es el arte de los ingenieros de hacer compatibles los layouts de máquinas que ya no son esas uniformes textiles, sino que son de procesos variopintos, por secciones de tornos, secciones de fresas, secciones de todo tipo, y compatibilizarlos con unos sistemas modulares bastante flexibles. El ideal es la flexibilidad total, ¿no?, que es lo que hacia los años 40 encontramos para que no importe lo que hacemos, la fábrica universal, el espacio universal, sin ningún soporte en medio. La industria aeronáutica lo fomenta, pero también la textil. La textil, grandes máquinas facilitan que se hagan estas cosas. La imagen de abajo no es una cosa, esto está en Extremadura, es la fábrica Cepansa textil, una de las textiles de Extremadura, y bueno, pues obliga a un techo luminoso, etcétera, ¿no? Y si no espacio universal, enormes luces donde cabe prácticamente todo. La fábrica Horizon de tabacos con proyecto de Ovearo, pues sería este ideal, ¿no? A ver, esto es por contraste, ¿no? Por contraste. ¿Cuándo es la situación inversa? ¿Cuándo se necesita que sea casi como un guante? El envolvente tiene que ser un guante perfecto del contenido interior, ¿no? Las primeras, sobre todo especialmente las primeras térmicas, en que, por ejemplo, las calderas no son todavía de intemperie, no están al aire libre, hay que recubrirlas. Y es verdad, hay que recubrirlas. O sea, no es que se haga como en tantos sitios el contenedor y lo meto, ¿no? Sino que primero hay que hacer esto, toda la caldera, y luego la parte de fuera, ¿no? Como un guante. Esto es la Primeras Pontes, no la actual, Primeras Pontes. Y cuando eso no casa o no cuadra, pues ocurren problemas, como pasó en Compostilla. Se necesita más potencia y hay que romper el contenedor, ¿no? Con estas supercalderas que colocaron en la última fase, porque ya se les quedaba todo pequeño todo lo que hay, ¿no? Bueno, para poder ir así deprisa, la predominancia de alguna dirección en los procesos. Creo que es también otra cuestión interesante. Hay procesos que fomentan una dirección, claramente. La fabricación de cordajes, la ilustración nos dice que había que hacer los entorchados, pero que el cordaje de los barcos tenía que tener toda la longitud, o sea, no eran cuerdas empalmadas, tenían que formarse con toda la longitud, ¿no? Con lo cual daba lugar a esos espacios muy largos que uno ve o que existen o que dejaron de existir, pero que figuran en planos antiguos. Esto es Cartagena y su sala de cordajes por aquí, larguísimas, cientos de metros pueden ser, varias centenas de metros. Y este es un ejemplo en Boston que se conserva. Aquí arriba es la sala de cordajes, pero un segmento, es este pequeño segmento. O sea, habría que prolongar esto por ahí, ¿eh? Y se conserva aquí abajo. Y quizá la más espectacular la tenemos en La Rochefort, en el arsenal francés de La Rochefort. Espectacular, ¿no? Casi 300 metros de sala de cordajes, ¿no? Es decir, el elemento determina esta cuestión. Cambiamos de eje, vamos a la vertical. Procesos que obligan a una singularidad bueno, pues los shots, ¿no? Las torres de perdigones.
Julián, comentamos este puntito. Bueno, alguien descubre, un ingeniero, que se forman solos, los perdigones se forman solos, ¿no? Salas de perdigones por todo el mundo. En Australia, esta es en Inglaterra, y los australianos deben de ser bastante aficionados porque, vamos, o les tienen cariño porque en Melbourne a la que tienen le han puesto esa cubierta, ¿no? Es la envolvente de la envolvente, ¿no? Da lugar a cosas pictóricas, etc. La química obliga a procesos verticales, incluso química de la alimentación, la fábrica Monkey, cosas en Inglaterra. Y la textil también, cuando aparece el nylon, el nylon es un proceso directamente de dejar caer como el fluido a través de unos finos hilos que forman las fibras de nylon, ¿no? Creo que se desarrolla muy en Inglaterra, ¿no? Y la British Nylon pues, fue la primera fábrica de este tipo, aprovechando una cosa del carbón, un compuesto, derivado del carbón para hacer el proceso. Y aquí, bueno, se me ocurre una película que yo creo que es ineludible para esto, El hombre del traje blanco, una película inglesa sobre el primer uso para confección de nylon, ¿no? Y es toda una parodia de los problemas y de cómo iba a dejar sin trabajo. Lo dejamos. Esto estaba en Madrid, era la familia, esta la casa filial de aquella. Pido estos segundos por ser de mi ciudad y un caso efimerísimo de una sucursal de aquella fábrica textil que estuvo durante muy pocos años con la mala suerte de estar muy cercana a la M30, hizo que desapareciera, pero flamante y heredera de esa anterior. Y termino recomendando también pues, otra película, que es Mi tío Jacinto, una película de Ladislao Bachta, que no tiene nada que ver con esto, pero en aquellos descampados de esa zona que estaba transformándose, pues fugazmente aparece esta fábrica que ha pasado totalmente como desapercibida, ¿no? Estoy seguro que en la imaginación hay muchas más cosas que pueden suscitarse a partir un poco de estas sugerencias, y ese sería un poco el objetivo fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Yo creo que ha sido un excelente marco introductorio para hablar del tema que nos ocupa de conservación, restauración, sostenibilidad, ¿no? En el contexto del patrimonio mueble industrial. Y en ese sentido tenemos 3 intervenciones ahora muy interesantes que van a ir... La segunda ponencia, Marco viene a continuación y luego ya las 3 comunicaciones. Perfecto. Entonces, disculpar la intromisión en la segunda ponencia, pensé que era en otra sala paralela.